Hola a todos. Hoy vamos a desarrollar un ejercicio de regresión lineal múltiple que ya, como lo vemos en esta gráfica que vamos a generar, no genera una ecuación de la recta, sino una ecuación de el plano en donde se van a ubicar espacialmente en 3D dos variables predictoras para llegar a predecir una variable de interés. Entonces, en el ejercicio previo de regresión lineal simple, asumíamos en este ejercicio que teníamos una variable X para predecir una variable Y. En ese ejercicio era, teniendo en cuenta las horas trabajadas en una organización, cuánta cantidad de productos terminados, vehículos, se tendrían fabricados. Pero ahora le vamos a agregar otra variable independiente o otra X para generar un modelo mucho más específico y que nos permita hacer predicciones de esa variable de productos terminados que nos interesa. Entonces vamos a considerar también que dentro del contexto de una organización, pues es importante dar ciertas horas de descanso para garantizar también productividad o un ambiente laboral más óptimo. Entonces vamos a considerar una matriz de datos que tiene horas trabajadas, horas de descanso y productos terminados medidos en diferentes semanas, para que al final de que yo genere ese modelo de regresión lineal múltiple, ¿sí? Que lo hace diferente al simple por el solo hecho de que ya no es solamente una variable X, sino que ya son dos. Podríamos hacer modelos mucho más complejos con tres o más de tres variables, pero en realidad no es tan recomendado porque reduce mucho al final los modelos de simulación cuando estamos utilizando este tipo o este método de predicción. Entonces, este modelo nos va a permitir predecir, por ejemplo, o responder a la siguiente pregunta: ¿cuántos productos deberían terminarse en esa organización con esas características que tiene luego de terminar 12 horas de trabajo y haber tenido 2 horas de descanso dentro de ese tiempo de 12 horas? Este ejercicio lo vamos a desarrollar por dos mm, caminos. El primero con un lenguaje de programación, Python, y vamos a utilizar un programa muy intuitivo, SPS, también para resolverlo y se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. En este primer video vamos a desarrollarlo con Python. Entonces, para ello, yo les voy a dejar la siguiente base de datos que ustedes pues pueden revisar y pueden replicar el ejercicio que yo estoy haciendo a continuación. Entonces, estando ya acá, estando ya acá, lo que ustedes tienen que entender es que tenemos estas cuatro columnas, pero vamos a priorizar estas dos, que será nuestra X1, horas trabajadas, y X2, horas de descanso, para poder predecir luego, posteriormente, con el modelo de entrenamiento de estos datos, los productos que se tendrían que terminar para 10 horas de trabajo y 2 horas de descanso en una semana. Entonces, nos vamos a nuestro entorno de Python. Les voy a dejar claramente también ese Excel, el código que vamos a utilizar, ¿cierto? Porque pues, la idea no es necesariamente que ustedes programen, aunque es importante que también pues, aprendan a desarrollar sus propios códigos, pero dejaremos ese espacio para otro video. Entonces, les voy a compartir el código, que ahora mismo se me ha perdido, pero ah, pantalla número 2. Listo. Entonces, este código que están viendo en pantalla es el que les voy a pasar a continuación. Entonces, lo que tenemos que hacer es esa base de datos, nosotros la vamos a cargar aquí en el entorno de Google Laboratory. Yo voy a buscarla, yo sé que la tengo en una carpeta que se llama datos y la voy a cargar de inmediato. Mientras pasa eso, yo simplemente voy a correr esta primera celda de código que tiene las librerías de pandas para manejo de datos, de ese Clearance Model que nos da básicamente eh, la librería para poder hacer el modelo de regresión, NumPy que nos ayuda con matrices de datos, ese Learn que también nos ayuda con las métricas, por ejemplo, el coeficiente de determinación. Vamos a utilizar esta línea de código que nos permite hacer los gráficos en 3D y también esta de Matplotlib que nos ayuda también a desarrollar
eh, imágenes mucho con mejor resolución en realidad final. Luego de que ya tenemos seguridad que está en nuestro archivo que se llama datos-producción, que es un archivo de Excel, yo voy a correr la siguiente línea, que es importar básicamente los datos. Entonces, yo lo único que le estoy diciendo es, bueno, es un archivo en Excel que se denomina datos producción y que es .xlsx, que quiere decir que es de Excel. Y le digo en esta línea siguiente, luego de haberle dicho que lo voy a llamar df, que me muestre los encabezados y también las dos primeras filas de datos de esas columnas. Luego acá yo debo seleccionar claramente cuál va a ser mi variable x y variable 1 y x2 para determinar la y que me interesa. Yo ya les he explicado que vamos a utilizar las horas trabajadas como una primera x y luego horas de descanso para nuestra segunda variable predictora. Y lo que queremos predecir o como yo vamos a tener a productos terminados. Entonces simplemente voy a ponerlos entre comillas y le voy a dar correr. Los siguientes líneas de código en realidad solamente vamos a darle correr, ya la vamos a entender, le vamos a decir, bueno, toma esas variables x1 y x2 como variables predictorias y y como variable a predecir. Me genera el modelo con la librería que le hemos importado anteriormente y imprímame los coeficientes de pendiente y de intersección, ¿sí? Y luego con esa información me va a generar la ecuación del plano. Luego también me va a mostrar claramente la ecuación perdón, el coeficiente de terminación. Y luego me genera una gráfica en 3D donde me muestre básicamente el plano atendiendo a estas tres variables de aquí arriba. ¿Listo? Entonces yo ya le di correr y aquí puedo ver los coeficientes que voy a utilizar básicamente para generar mi ecuación. Entonces esta ecuación que está acá abajito se armó con estos tres valores o resultados que hemos obtenido de los coeficientes, ¿cierto? Pendientes y la intersección. Entonces, aquí está nuestra ecuación del plano para este modelo de regresión múltiple, que dice que Y, es decir, el producto terminado, pues va a ser igual al producto de horas trabajadas, que es nuestra variable x1, multiplicada por 0,502. Y a eso se le va a sumar el producto entre un cociente negativo menos 0,64 por las horas de descanso que nosotros sabemos que es nuestra segunda variable predictora o x2. Y a esa operación le vamos a sumar 6,457. Esto que estoy subrayando es la operación para poder determinar un valor en Y. Entonces simplemente tendríamos que poner un valor de x1 horas trabajadas y un valor de x2 horas de descanso. Y podríamos predecir cuál sería esa cantidad de productos terminados. Y aquí tenemos el coeficiente de terminación que es importante, fundamental para poder decir qué capacidad o probabilidad tiene para predecir nuestro modelo. En este caso, lo que no quiere decir este 0,797 es que representa porcentualmente o tiene la capacidad de demostrar la predicción en un 79,7%, que es bastante alto y está muy bien para trabajar. Y luego acá ya tenemos nuestra gráfica que está muy bonita para agregarla a un informe o una presentación de resultados. Y esta última línea de código fundamental simplemente para hacer esas predicciones ya luego de que hayamos generado nuestro modelo. Entonces el ejercicio decía, bueno, y si pensamos en dos posibles situaciones, yo voy a decir, si los dejamos trabajar 12 horas, les damos 2 horas de descanso, tendría que, el código nos va a decir, para 12 horas de trabajo y 2 horas de descanso, tendrían que tener la cantidad de autos producidos o la cantidad de productos, ¿cierto? Ya eso lo podemos modificar acá. Vamos a correr y nos dice, bueno, la predicción para productos producidos en o para 12 horas de trabajo y 2 horas de descanso es de 11,2, ¿cierto? Y podríamos modificar, bueno, y si le damos 3 horas de descanso y les damos 15 horas de trabajo,
a ver cuánto llegaríamos a tener de producción. Acá nos dice que es de 12,07. Y así poder hacer, o más bien, tener herramientas para tomar decisiones con respecto a cualquier predicción. En este caso, pues es sobre producción en una organización, pero podría llevarse a cualquier otro contexto. Muy bien, hasta aquí entonces explicaría esto en Python, les dejaré el código aquí en la descripción, los datos para que lo repliquen y también una explicación mucho más detallada de lo que es, conceptualmente hablando, la regresión lineal múltiple.